desde 15 hasta 0 y les van indicando el cuarto que se está jugando. Son 4 cuartos de 15. Entonces, como tarea, vean partidos de fútbol americano o vean uno y analicen la parte del cronometrado del tiempo. ¿Me explico? Porque si ustedes les encargaran construir un cronómetro para marcar el tiempo en un partido, ¿cómo tendría que ser ese cronómetro? De conteo regresivo. ¿Perdón? ¿Sería de conteo regresivo? Normalmente es regresivo, pero en el fútbol soccer no es regresivo, va hacia arriba. Acuérdense que son 2 tiempos de 45 para formar un total de 90 minutos más lo que los árbitros agregan. Pero bueno, se supone que el partido debe durar en esencia 45 minutos por tiempo, 2 tiempos de 45. Hay deportes que no tienen conteo en tiempo. El tenis, por ejemplo, no hace contabilidad del tiempo. El béisbol no, se juega por entradas. Y hasta no completar 9 entradas, que es, abrir y cerrar cada entrada. O sea, cada equipo tiene que pasar a batear en cada entrada. Entonces, por eso hay que en cada entrada unos batean, el otros defienden y al revés. En la parte baja le llaman y parte alta de las entradas. Pero bueno, eso es técnico. A lo que me refiero es que no requerimos un cronómetro en el béisbol porque pues hasta que no se juegan las 9 entradas, lo que tarde es lo que va a durar el partido. Pero no hay un cronometrado en tiempo. Las carreras de autos sí usan cronometrado en tiempo porque se ve que este auto o en qué carrera se hizo en menor tiempo. ¿Qué otro deportes? En la natación también se mide el tiempo. Entonces vean que el uso del cronómetro pues es algo exhaustivo para los deportes. Ya hablamos también de las carreras, tanto de distancia como de velocidad, donde se mide el tiempo que hacen en una marcha, en el estilo de marcha de 20 y 50 kilómetros, o en el maratón, que es de 40 y tantos kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardan en recorrer esas distancias? Bueno, ¿alguna duda o pregunta sobre esto? Bueno, la pregunta era, ¿qué puedo cambiarle? Pues si le cambio a un contador más completo, por ejemplo, el 192, acuérdense que se puede hacer conteo ascendente y descendente y puede preestablecer, entonces yo puedo modificar para que me preestablezca en los displays un 15 en los minutos, 0 en los segundos y que en lugar de contar de manera ascendente, lo hiciera descendente y entonces podría ver cómo mi cronómetro, en lugar de marcar tiempo ascendente, lo hiciera descendente hasta llegar a 0. Y si eso lo conecto a un sistema de alarma, pues haría un sonido o un ruido cada vez que completara los 15 minutos y se fuera a 0. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, profe. Ay, Dios mío, no, a veces me dejan pensando ustedes de que tengo conectados nomás 2, 3 alumnos y los demás están dormidos o están en otra cosa. Pero bueno. No, profe, aquí andamos. Bueno, lo que pasa es que luego hay gente que está escuchando música, está haciendo otra actividad y entre comillas están conectados, pero bueno, pues cada quien su conciencia. Se supone que ustedes están conscientes de que están tomando una clase, bueno, pues tengo que confiar en que así es. Y que si deciden no hacerlo, bueno, pues los perjudicados en todo aspecto son ustedes, ¿no? Yo de toda buena intención trato de enseñarles un conocimiento. Bueno, ¿qué sigue? Yo empecé a hablar también
de que en la fabricación de circuitos se dan dos tipos. ¿A qué me refiero con dos tipos? En forma muy general, para los circuitos lógicos se habla de circuitos de lógica fija. Lógica fija son los que ustedes están usando tanto con el Proteus como para armar circuitos en protoboard. ¿Qué es lo que hacen con eso? Arman lo que yo les pida que arman, o lo que les acabo de mostrar. Se puede armar un reloj, se puede armar una chapa electrónica, se puede armar cantidad de cosas usando los modelos de circuitos integrados de lógica fija. ¿Y qué significa hablar de lógica fija? Pues que el circuito ya trae integrado dentro del chip o dentro del sustrato, la palabra que se le da a la pastillita donde metemos las componentes y se interconectan, una función. O sea, el circuito ya fue definido y hay algo. Aunque ustedes quisieran, ya no le pueden cambiar la función. Esto es, lo que hace siempre lo va a hacer, siempre y cuando lo conecten correctamente y lo energicen. Y esa es su función. Si son compuertas, va a actuar como compuertas. Si es un registro de corrimiento, como registro de corrimiento. Si es un decodificador, va a ser, su función va a ser decodificar o codificar, según sea el caso. Pero estos circuitos tienen un problema. No siempre resuelven totalmente lo que yo necesito. A veces, para poder implementar algún circuito que yo requiero, pues me valgo de varios de ellos para que entre todos construyo la función que necesito, como los mostré ahorita. Si yo quiero hacer un cronómetro, bueno, si hay circuitos integrados que ya traen un cronómetro hecho, pero si yo lo quiero armar, pues tengo que hacerlo con contadores. Y si me quisiera complicar la vida, pues todavía los contadores los armo con flip-flops, pero pues sería una locura usar tanto flip-flop para una aplicación. Lo importante de entender es que la lógica fija son circuitos integrados que se fabrican con un cierto número de componentes conectados de una manera específica para que hagan algo. Como lo mencioné, que sean compuertas lógicas, que sean flip-flops, que sean registros de corrimiento, contadores, pero ya todo viene armado y listo y no lo puedo modificar. ¿Qué quiere decir? Pues no lo puedo abrir y desconectar y conectar al antojo, porque además sería muy complejo, muy difícil tratar de, primero, de abrirlo y segundo, quererlo modificar. O sea, esos circuitos ya son una aplicación fija y específica que no puedo yo modificar. Esto también dio origen a los circuitos que se conocen como PLD. Las siglas PLD quieren decir dispositivo lógico programable. Siglas del inglés, por eso es que cuando defino en español, pues lo digo como se diría en español. Dispositivo lógico programable. ¿Qué significa? Bueno, pues que en función de la idea general de cómo constituyeron las primeras memorias, esa misma idea se llevó con los años al desarrollo de otro tipo de circuitos que se les llamó programables. Estos programables, ¿qué quiere decir? Imagínense que yo dentro de un circuito pongo las componentes, pero no las conecto. Las dejo para poderlas conectar desde afuera. Y después, mediante algún dispositivo, un aparato, una tarjeta, inserto el chip o el circuito que todavía no tiene definido qué va a hacer. Me conecto a una computadora y con un software específico voy conectando
Entonces, este circuito tiene la ventaja de que va a hacer lo que yo le pida dentro de los límites de lo que puede trabajar. Por ejemplo, yo tengo una función booleana. Ustedes ya deben de saber las dos formas de funciones booleanas que hay, suma de productos, producto de suma, y que estas funciones tienen términos que son variables. Esas variables pueden no tener complemento, pero lo importante de entender es que estas funciones, sobre todo la de mini términos, tengo una serie de productos donde algunas variables pueden o no complementarse y sumándose a otro término, donde tengo otro producto, y así. Esto, si lo quiero llevar a compuertas, a un circuito de compuertas, tendría que usar inversores para complementar, compuertas AND para multiplicar y compuertas OR para sumar. Bajo este aspecto, yo tengo que tener en cuenta entonces que el fabricante es muy difícil que tenga todas las posibles aplicaciones que yo pudiera requerir, que a veces depende qué quiero hacer y dónde lo quiero aplicar para que el circuito que yo fuera a comprar tuviera exactamente lo que yo necesito. De ahí que se generó la necesidad de que el usuario programara estos circuitos a sus necesidades. Esto es, ya no voy a comprar un 04 o un 02, un 08 o un 32, que ya sé que tienen compuertas OR, AND o inversor. Simplemente yo aquí puedo crear lo que necesito. ¿Qué es lo que contienen? Los más elementales contienen inversores, compuertas AND, compuertas OR, de tal manera a que yo, al programarlas, decido cómo interconecto esos inversores con las AND para formar términos y cómo esos términos los sumo con las OR mediante un software que me permita definir qué conecto y con qué lo conecto. Esto significa que cuando ustedes compran el circuito, a pesar de tener una serie de componentes, no lo podrían usar porque no tiene definido ninguna conexión interna. Entonces, a diferencia de lo que hablé de la lógica fija, aquí todavía no se define nada. Apenas empezamos a definir nuestra forma de conexión. Y una vez que se termina de programar y que ya se definió cuántas entradas y salidas y qué está conectado a cada entrada y a qué salida está conectada cada arreglo que hicieron de compuertas, pues entonces el circuito ya puede usarse, ya puede utilizarse. Y entonces lo importante de este aspecto es que nosotros no perdamos de vista que un circuito de lógica programable nosotros vamos a definir qué va a pasar con él. En sus primeros experimentos que hicieron, hay muchas variantes de estos circuitos. Yo les voy a hablar de dos que hasta la fecha se pueden comprar y se pueden programar ahorita, de momento, que son los PAL y los GAL. P-A-L es uno, G-A-L es el otro. Ambos circuitos contienen en la parte interior inversores, compuertas AND, compuertas OR, que me permiten interconectarse. ¿Para qué? Para crear términos que son productos. Tenemos menos de un minuto, ya saben, nos tenemos que reconectar para seguir tomando parte de la clase.
Y los circuitos PAL tienen compuertas inversores, compuertas AND, compuertas OR. Y lo que vamos a hacer el programa es definir cómo queremos que se interconecten, pero es importante entender que hay un límite, o sea, pueden sustituir una cierta cantidad de circuitos de lógica fija, pero no infinidad. Es importante recordar que sí solucionó un problema y qué diferencia tiene
ya aplicaciones. ¿Esto qué significa? Que bueno, que cada pequeño bloque contiene un conjunto de componentes y yo lo único que voy a hacer es interconectarlos. Tiene ventajas muy especiales y puede hacer cosas muy especiales. Pero para poder aplicar los circuitos programables complejos, tanto el CPLD como el FPGA, se requiere de una tarjeta o interfase donde colocarlos para programarlos y se requiere un lenguaje de descripción de hardware. Hardware es la palabra que se le da a cuando se refiere uno o habla de circuitos. Por ejemplo, en una computadora, toda la parte que es el circuito, las tarjetas que se le agregan, los chips que traen esas tarjetas, todo eso se conoce como hardware. Bueno, pues entonces, un lenguaje de descripción de hardware significa que este lenguaje me va a permitir interconectar lo que ya está dentro de esa tarjeta, que ya está interconstruido, está como parte de, y que lo único que yo voy a hacer con este lenguaje de descripción es definir qué voy a usar y cómo lo voy a conectar. Pero no lo voy a conectar físicamente yo, que me meta a hacer alambritos, no. Simplemente que con el hardware, perdón, con el software, que es el lenguaje de programación descriptivo, voy a interconectar esas distintas componentes. Tiene ventajas, se pueden construir aplicaciones que funcionen en paralelo, puede hacerse muchas cosas, o sea, es bastante complejo y completo lo que se puede hacer. Y además tiene otra serie de bloques que son entradas y salidas. ¿Qué significa? Que yo puedo, mis circuitos que yo defina o interconecte dentro de ese circuito, puedo dirigirlos a una salida o de una entrada al circuito o del circuito a una salida o hacer un trabajo bidireccional. Bidireccionales que tanto puedan actuar como entrada como salida, que entre o salga algo por el mismo lugar. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que es un circuito lógico programable, que de hecho no hay que confundirlo con el microcontrolador. Su manera de funcionar es muy diversa, muy distinta. Un microcontrolador trae un procesador y otras componentes, es como una computadora de uso muy específico y se programa así, pero se programa con instrucciones que van a actuar sobre las componentes, no para interconectar las componentes. Entonces, hablar de un microcontrolador o un microprocesador es muy diferente a hablar de un circuito lógico programable. Bueno, por el día de hoy, hasta aquí le dejamos. ¿Dudas, preguntas? No, pero maestro, hasta ahorita no tengo duda. Bueno, entonces es obvio que para esto yo voy a procurar enviarles un apunte, un resumen pequeño y directo sobre los lógicos programables. El examen incluiría también esta pequeña parte de los lógicos programables, esta introducción a los lógicos programables. Y ya sabemos, es contadores, registros de corrimiento y la parte introductoria a los PLDs. Bueno, pues entonces, espero que envíen sus tareas. El límite para sus tareas es el viernes. Ya después del viernes, lo que me llegue ya no lo tomo en cuenta. Profe, Eu. una duda, ¿cuándo sería ese examen? El 5, dije, de noviembre, después del puente. Ah, ok, gracias, profe. Para darles un poquito más de chance, todavía, pensándolo bien, mejor hasta el domingo les recibo, si lo envían, tarea pendiente que tengan. Así que, pues ustedes deciden si las envían, pero después del domingo sí ya no recibo nada, aunque no tengamos actividades lunes y martes. Bueno, pues, que se la pasen bien, se divierten, se van de
de fiesta, pero no mucho. Y ahí nos vemos. También dedíquenle tiempo al estudio. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Sale, hasta luego. Gracias, profesor. Buen fin. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.